Este es un podcast de Craft Courier, en el que Agustín Garetto y Milan Jedic analizamos semanalmente la política, la economía, la cultura, los temas internacionales y los hechos relevantes con una visión de conjunto, reflexiva, analizando tendencias, actores y teoría para entender mejor la realidad, priorizando la calidad de un análisis artesanal por sobre la velocidad y la cantidad. Hola Agustín. Hola Milan, ¿cómo estás? Muy bien, le damos la bienvenida a todos los que nos escuchan a este nuevo episodio de Craft Courier. Ya vas a decir vos el título y el porqué del título de este episodio, pero antes de eso quiero aclarar que estamos grabando el jueves 29, esto va a salir el viernes 1 de marzo, publicado, probablemente escuchen antes o después del discurso de apertura de sesiones de Milei, que va a ser el 1 de marzo a las 21 horas. Y en este episodio no vamos a hablar nada de eso, sino que vamos a utilizar el siguiente, el próximo, para analizar bien en detalle cada una de las cosas que dijo y las repercusiones con un invitado especial. Así que invitamos ya a prepararse para el siguiente. Y en este, bueno, vamos a tratar un tema que anunciamos en el anterior sobre algo que tiene mucho que ver con el clima de época, con la crispación, la pelea, etc. Ahora vos, Agustín, te vas a adentrar en el tema. Y al final del episodio vamos a linkear con algo que publicamos en nuestro Instagram, que les recuerdo que es @craft_courier, para que nos puedan seguir ahí, que publicamos hoy, jueves, sobre el default de la provincia de La Rioja, y relacionado con el episodio anterior de la licuadora, de la motosierra y los problemas financieros y económicos, y que tiene que ver mucho con la pelea que ha tenido Milei en los últimos días con diversos gobernadores. Eso al final vamos a comentar. Y por último, antes de darte la palabra, Agustín, bueno, también el lunes de esta semana publicamos un artículo sobre educación que les recomendamos que lean en nuestro Instagram. Bueno, justamente es un poco este episodio tratando de, como vos dijiste, las peleas de este clima de época. Lo titulamos la política de la pelea, más haciendo foco en la cuestión de los políticos en sí, como si fuesen personajes de Titanes en el ring, con un poco del ridículo y eso medio raro. Algunos se parecen, ¿eh? Justamente, y es con cosas que ya hemos trabajado en Craft Courier, digamos que es como un continuum. En la primera temporada habíamos hecho un episodio previo a las elecciones donde analizábamos el humor social, y después de ese episodio y de los diferentes acontecimientos que sucedieron, empezamos a hablar de otro concepto que era la idea de campaña total. Que bueno, que había escrito un artículo para Perfil, que de última se puede dejar en la descripción. Aquel episodio donde tratamos eso del humor social, que lo habíamos titulado ¿Cómo nos sentimos?, el número 7 de la primera temporada del episodio, que pusimos esa pregunta que creo que es contemporánea, es decir, la podemos hacer hoy también, y si respondo en parte a personas que les he preguntado, pero también a mí mismo, creo que hoy hay un enojo generalizado producto de la crisis, un enojo que va acompañado de tristeza. También una especie de decepción, y acá quiero abrir un paréntesis porque cuando me refiero a estas sensaciones, y en particular a la decepción, no son referidas al resultado de las elecciones, a quién gobierna y quién no, o a qué dijo una figura relevante de la política. Me refiero a cuestiones más concretas, por ejemplo, cualquier persona, de lo que en el imaginario de la sociedad se dice clase media, conoce a algún allegado que se va del país porque considera que la situación es mala. Que dicho sea de paso,
eso lo tratamos en el episodio 9 de la primera temporada, que se titula La patria está en peligro. Bueno, seguramente que esos conocidos y la persona que se va claramente esté atravesada por esas sensaciones. Pero quiero volver a lo primero, a esa cuestión del enojo. Un enojo generalizado que pueda aumentar por medio de acciones. Voy a poner un ejemplo. Supongamos que un grupo X se manifiesta en una avenida o en cualquier calle y fuerzas de seguridad la desactivan o la reprimen. Presten atención a esa diferencia de los verbos desactivar y reprimir. Seguramente algunos de la opinión pública estarán enojados con los manifestantes y felicitarán a las fuerzas de seguridad por desactivar la manifestación, y otros estarán a favor de los manifestantes y a la vez enojados con las fuerzas de seguridad porque estos lo reprimieron, ¿no? Hay una diferencia en los verbos que justamente esto pasa mucho en los títulos, ¿no? Seguramente te ha pasado a vos, Milan, y hemos hablado un montón de veces con las cuestiones de los títulos de los diarios, que medio que tiene una tendencia y obviamente una bajada de línea, ¿no? Según la bajada de línea de la editorial, un diario cubre de una forma o cubre de otra. Sucede en Argentina, sucede en Occidente, sucede en lo que uno de Occidente llama el mundo, porque acá quiero hacer una separación, que en Oriente, por lo general, solo hay uno que baja línea y es el Estado. Así que no hay esta particularidad de que hay medios que tiran para un lado y medios que tiran para el otro. Este problema, que no es algo exclusivo nuestro, sino más bien de todo Occidente, genera algo que es que actuemos por medio de estímulos, sin pensar, sin razonar, sin discernir, y nos propone que vayamos al choque siempre contra el que piensa distinto. Y ni siquiera te digo muy distinto, más bien con cualquier otra persona que tiene una pequeña diferencia. Mi hipótesis de todo esto, o más bien mi idea principal, es que quien mejor encarna este fenómeno, a lo que llamo reaccionarismo de café, es justamente Javier Milei, el presidente. Porque no es que solo representa el enojo, que era como se lo había caracterizado después de las PASO. No sé si recordás, Milan, que después uno buscaba las razones de por qué había ganado y se decía, bueno, es por quien mejor encarna el enojo. Él está enojado, yo estoy enojado y eso me representa. Mucho de eso hablábamos incluso en ese episodio que dijiste de cómo nos sentimos, del enojo, del humor social y de la incertidumbre. No sé si recordás que hablábamos de la incertidumbre, ¿no? ¿Qué va a pasar? No sabemos cuál va a ser el resultado, ¿no? Y creo que el clima de época, bueno, los climas de época no se resuelven en una elección en 2 meses, es algo continuo, que viene de hace ya tiempo y que va a perdurar. Es tal cual como vos lo definís y como lo explicás. Me gustó esto del reaccionarismo de café, ¿no? Porque están todos sentados en el café opinando, terminan, pagan la cuenta, se van a su casa y ya está, listo. Pasan a otro capítulo, ¿no? Sin involucrarse demasiado en cómo Ujú. resolver esos problemas. Todo eso es lo que sentíamos en las elecciones. Y me atrevo a decir que mucha gente se siente igual hoy. Aunque es verdad que hay algo también como que la gente, vamos a poner la palabra esperanza, pero no es exactamente esperanza, sino quiere que haya esperanza, ¿no? Es como, estamos tan locos, tan mal, tan enojados, que a muchos nos gustaría que nos fuera bien. Sea quien sea el que gobierne, sea quien sea el que tenga la solución, pero no dejas de tener esa angustia de, bueno, si quisiera que nos fuera mejor, no sé si es esperanza, porque la esperanza es sobre algo más certero, es más una voluntad de que algo mejore, pero bajo un contexto muy negativo y de mucha pelea, como titulamos este episodio.
antes de seguir esta cuestión de la esperanza, también hay una realidad de que el año pasado tuvimos elecciones y uno que no estaba de acuerdo con el gobierno anterior, justamente creía que cualquier otra cosa iba a ser mejor y tenía esa esperanza o esa cuasi esperanza, pseudo esperanza dentro de sí y que la va a mantener. ¿Hasta cuándo? No lo sé. A veces las sociedades se mueven un poco por eso, ¿no? Porque si no, tendrían que actuar de otra forma. Justamente nosotros siempre mencionamos, va, no siempre, pero sí reiteradas veces lo que fue el 2001. Ahí de esperanza no había ninguna. El que se vayan todos era, no, de esperanza no tenía nada. Y ahí, y el que se vayan todos, retomo otro punto que dijiste, que mencionamos muy claramente en ese episodio 9 de la primera temporada, es que muchos ya se fueron, pero no de los políticos, de la gente, Ujú. porque no encontraba un futuro. Esa patria ya estaba en peligro, porque la patria es a donde vos querés realizar tu futuro, tu porvenir, tu familia, tu proyecto de vida, además de donde nacieron tus padres, pero fundamentalmente donde vos te querés desarrollar. Y bueno, hay mucha gente, lamentablemente, que si tiene la oportunidad, se va y lo desarrolla afuera, y hay muchos otros jóvenes que están esperando irse, o no se pueden ir, pero les gustaría. Tal cual. Volviendo al razonamiento principal, esto de que Javier Milei no solo representa el enojo, sino que va más allá y lo utiliza como una estrategia para comunicar y hasta para gobernar. Y acá sí podemos enumerar un montón de cosas, algunas que ya las hemos tratado, como por ejemplo el estilo este de necesidad y urgencia que hemos hablado en el quinto episodio de esta temporada, la idea de a todo o nada, que también habíamos mencionado que se linkea con la cuestión de la campaña de Patricia Bullrich, el término gobernadores traidores, la relación que tuvo, el más significativo es Yarlora y Torres, decir que el Congreso es un nido de ratas y después pelearse con artistas varios, como por ejemplo lo que fue lo del Ali Depósito y demás, pero cuando pensaba, ¿no? Lo de Yarlora parece que pasó hace cuánto, 3 años, y Sí. pasó hace 10 días. Justamente esta es una de las consecuencias de las que quería hablar, pero antes quiero hablar de lo que para mí pueden ser causas o razones, mejor dicho, de este fenómeno. Una que es para mí la más clara, es que él no está en la Rosada. Yo me acuerdo, estamos citando muchos episodios anteriores, pero me acuerdo de aquel título que para mí fue genial, A Contramano la Rosada. Y bueno, parece que no llegó, nunca llegó, y quizá porque estaba yendo en contramano. Porque él no está en la Rosada, sino que está en Twitter, actúa, piensa y gobierna como si el mundo fuese Twitter. Hay un artículo de La Nación, que también lo vamos a dejar en la descripción, que analiza con datos cuantitativos justamente cuánto tiempo pasa el presidente, el uso de redes, mejor dicho, del presidente. Es muy recomendable ese artículo porque es impresionante la cantidad de tiempo que pasa, la cantidad de retweets que hace, los cuales tuvo que haber leído primero. No es solo Ujú. apretar el botón, porque puedes apretar el botón de cualquier cosa, entonces tenés que haberlo leído y eso demanda un montón de tiempo. Y la verdad que con la tarea que tiene, estar todo el día en Twitter, claramente no es una distracción, sino que es su forma de comunicarse. Una Tal forma, cual. una forma también usada por otros líderes, Donald Trump y otros más, y que es una de las características centrales de la dominación carismática, cesarista, según la definición de Ujú. Max Weber, ¿no? La comunicación directa entre el líder y el pueblo sin intermediarios. Y Twitter le permite hacer exactamente eso. Y bueno, tal vez a él no le gusta que le digan populista, pero esa es una forma populista de comunicación. Y antes de seguir con las siguientes razones, cuando vos mencionaste, bueno, esto es una forma populista, es justamente una de esas herramientas que bueno, ya dejó de usarse la radio. No sé si
¿te acordás lo que eran las cadenas nacionales con Cristina? Pero no solo eso, sino cuando se repartían televisores, antenas, las antenas que repartía el gobierno nacional. Sí, la TDA. eh, ujú, y que era, o sea, no quiero hacer un paralelismo ni que se sientan ofendidos, pero es muy similar a las mismas políticas que tenía el régimen nazi cuando fue la distribución a un precio muy bajo de la radio, y era la forma en la cual Hitler hablaba y hablaba horas y horas y horas, y el pueblo lo escuchaba. O lo que hacía Bueno, Castro en Cuba. Lo mismo. o lo que hacía Castro en Cuba, lo que hacía Chávez. Chávez se fue un poco más al extremo y puso un canal de televisión que lo daban todas las noches. Pero sí, es esa forma que, claro, hoy la radio se dejó utilizar, la televisión también. Está Twitter, que tiene otro, es distinto porque es más líquido. Todos, casi todos tienen redes sociales, más que nada su núcleo al cual él apunta, que es la juventud. Siguiendo con el tema de las razones de estas cuestiones, de este estilo que tiene el presidente, de este reaccionarismo de café, otra razón claramente puede ser su temperamento, que hace juego con lo que yo digo, la saturación de lo que se conoce como lo políticamente correcto, que es algo que puede ser una razón, aunque bueno, a mí eso de políticamente correcto, políticamente incorrecto, nunca me termina de cerrar. Pero ese es un elemento que machea perfectamente con el clima de época. ¿Por qué? Claro. Porque el clima de época es lo políticamente correcto. O era hasta hace poco. El tema es que ahora estamos todos cansados de eso. Y él es uno de los que mejor representa eso. Acciones que ha tomado estos días. Eliminar el INADI, eliminar el Instituto de los Pueblos Originarios, quitar el lenguaje inclusivo. Y bueno, eran cosas que la gente, mucha gente, en especial los que lo votaron, estaba esperando que suceda, porque se habían convertido no como instrumentos de política pública, sino como instrumentos ideológicos. Ujú. Entonces, ante la exacerbación de lo políticamente correcto, viene uno que es el más incorrecto de todos, y bueno, es el que llama la atención, clarísimamente. Justamente por eso creo que es una de las razones que hay que mencionarlas. Una tercera, esto ya es más electoral si se quiere, puede ser que él precisa aferrarse a los votos que sacó en la segunda vuelta, es decir, mantener a los prestados, los que lo votaron por descarte. Y esta tercera razón puede ser enganchada con el problema de que las expectativas que él creó en campaña fueron muy altas. Muy altas. El ajuste lo va a pagar la casta, no va a caer sobre el sector privado. Bueno, Déjame decir que eso también lo dijimos muchas veces en los episodios, si no recuerdo mal, entre las generales y el balotage, que nos tomamos un tiempo ahí para hacer algunos episodios más reflexivos y que hablábamos de cuando uno genera unas expectativas tan altas, buenas o malas, no importa, pero muy altas, después es muy difícil eh, llenar esas expectativas. Y podemos citar algunos ejemplos, la dolarización, y que mucha gente cree que va, o creía, espero que deje de haber creído eso, que cobrando, no sé, 100.000 pesos iba a cobrar 100.000 dólares. Parece un chiste, pero realmente había gente que pensaba eso, o que estaba esperando que asuma mi ley para cambiar el auto, y el auto cuesta 4 veces más, ujú, ¿no? Entonces, hay razones por qué pasa eso, sí, se puede explicar también. En el episodio anterior hablamos de cosas positivas, en algunos de los posteos que hicimos en Instagram hablamos de unas cosas positivas de la macroeconomía, pero las expectativas que se generaron fueron realmente muy altas. demasiado. Y el golpe puede ser grande. Y me las acuerdo de memoria. Sí, sí. Eh, pero bueno, justamente yo creo que por esas razones, y hay muchas más también, ¿no? No son las únicas. Y podemos hacer un episodio entero analizando las razones de por qué él es como es. Él como presidente y no como persona, porque aclaramos que acá no es un problema en una cuestión personal, sino más bien por
el cargo que lo ocupa. Correcto. Y lo que más me preocupa a mí es una consecuencia, que también puede haber varias, pero principalmente esta consecuencia, que es el uso del enojo como estrategia política, genera una producción masiva de estímulos que se transforman en algo así como una droga. Básicamente una necesidad incesante de pelearse con todo el mundo. Una especie de callejón sin salida que te lleva a un enfrentamiento constante y sonante con ciertos sectores de la sociedad civil o con todos los sectores de la sociedad civil. Y voy a traer un ejemplo del pasado reciente para visibilizar esto. Y es justamente 2008, la pelea del kirchnerismo contra el campo o la guerra contra el campo. Y acá quiero hacer una recomendación para quienes les interese más el análisis puntual de la 125. Les dejo un libro de Sergio Bernstein que lo hizo con María Peirano, llamado La Primera Revuelta Fiscal, la 125 y el conflicto con el campo. Es un libro que, bueno, ellos dos analizan por qué se dio, cuáles fueron las consecuencias y demás. Para quienes les interese meterse más en ese tema, se los recomiendo. Ese suceso, que el kirchnerismo lo tomó como un intento de golpe de Estado, no sé si recordás eso, Sí, perfectamente. los Sí, sí. golpistas que llenaban la plaza. Bueno, tuvo varias consecuencias. La principal, que es una que señala muy bien Sergio Bernstein, es que, que concedió la organización y o movilización de un agente o actor social muy atomizado como son los productores agropecuarios. Parece una pavada decirlo, pero no. Un gobierno logró. Atomizados y divididos. Porque fíjate, vos tenés desde la sociedad rural, que son los grandes productores, los que viven en Recoleta, hasta eh, la Federación Agraria, que son pequeños productores que viven en su propio campo. Tal cual. Y los lograron unir, movilizarlos. A ver, eso hay que. Para quienes no tienen la capacidad de haber ido alguna vez y haber tenido una relación, haber tenido contacto con personas que trabajan en el campo, después de haber estado y de vincularse, lo que menos te va a dar es la idea de que esa persona va a dejar su lugar de vida y de trabajo para ir a quejarse contra el gobierno. Pero es impensado. Bueno, el kirchnerismo lo logró. Por eso esa consecuencia es muy interesante. Después otra que también es interesante y que por ahí es muy borrosa porque el 2008 fue un punto de inflexión, es la radicalización retórica, pero también política del kirchnerismo, que se vio obligado, él mismo, a moverse de su proyecto original. Néstor Kirchner particularmente, pero también Cristina, entraron a la escena nacional con la idea de representar la frustración de la clase media, el famoso que se vayan todos, y a la vez contener a los nuevos desocupados. Pero terminó yéndose de la escena nacional como la revancha de la juventud setentista. Y eso hay que aclararlo porque uno piensa ahora en los K y tiene esa imagen de. Yo siempre digo lo mismo, el kirchnerismo, el de hoy es un kirchnerismo flaco, no es el kirchnerismo del 2011, porque justamente ahí es cuando la cámpora nace y demás. Eso justamente es 2011, no es 2006, 2005. Es más, si uno quiere buscar archivos, y esto no es no sé, que no se tome como chicana, sino justamente para ver, si uno busca archivos 2006, 2005, muchos de los que hoy son ultra críticos en los medios de comunicación del kirchnerismo, en ese momento alababan. Y seguramente recordás varios. Y es que yo te lo hablaba con una persona, ¿no? Cuando la fiesta arranca y están todos contentos y a todos les gusta. El tema es que Ujú. son pocos los que ven que, che, después va a haber que pagar la cuenta, ¿eh? Y no rompamos los vasos y los platos porque por diversión nomás, porque todo eso después hay que pagarlo. Entonces, en ese momento de recuperación económica, de tremenda recuperación de capacidad instalada, eh, de- donde había dinero y mucha gente pudo comprar,
y satisfacer su necesidad de consumo. Y bueno, muchos se enceguecieron y creyeron que eso era la respuesta a los problemas. Y que era infinito. Y que era infinito, exactamente. Y ya lo hablamos en el episodio anterior, ¿no? La falta de inversión y de crecimiento real de la economía se agota rápidamente. Esta vez duró bastante porque el ciclo fue largo y muy beneficioso en algunos aspectos, pero también nos hizo caer más bajo y más profundo que donde estamos ahora. Una tercera consecuencia de esa 125 fue la... Y esto ya voy a decir por qué lo traje. Se formó la oposición, el conocido bloque legislativo como el Grupo A. A partir de la 125 fue cuando empezó a agruparse y a trabajar en conjunto, que luego derivará en Cambiemos, ¿no? Eso va a pasar un montón de años y se va a modificar demasiado. Pero ojo, porque van a pasar un montón de años, hay que explicar por qué pasaron un montón de años. Y es porque falleció Néstor Kirchner. El fallecimiento de Néstor Kirchner generó un impulso de popularidad a Cristina en las elecciones del 2011, donde casi fue sin oposición a la elección. De hecho, por eso sacó el 54% de los votos. Y el que le seguía fue Wiener, que sacó no me acuerdo cuánto, pero menos de 20, creo. Sí. O por ahí. No es que no había un germen de oposición, como decís vos, tal cual estaba este grupo A, que termina después consolidándose en el 2015, porque ya el pico de popularidad post viudez de Cristina había decaído. Pero si uno se sitúa en el 2000, bueno, las elecciones de 2009 las perdieron. Acordate de Narváez ganándole Néstor las pierde. a Néstor Kirchner en la provincia de Buenos Aires. Él mismo, y encabezando la lista. Entonces, si no hubiera sucedido eso, bueno, es historia contrafáctica, pero muy probablemente la historia hubiera sido distinta en las elecciones de 2011. Eso retrasó el proceso de cambio. Tal cual. Pero ese 2008 es el puntapié a esa oposición que no recuerdo en qué episodio hemos hablado, que dijimos, bueno, creo que fue después de la victoria, ni bien ganó Milei las elecciones, habíamos hablado de cómo van a quedar los actores. Sí. Dijimos, la oposición puede cambiar y puede llevar mucho tiempo. Creo que lo hablamos con Nacho cuando invitamos a Nacho López a hablar sobre la historia. Puede ser. Y justamente estas acciones que se están dando, estas peleas, mejor dicho, te puede armar una oposición que antes era impensada. Y voy a tener un ejemplo para que se vea y se materialice eso que era impensado. Carrió Macri. Sí. Si yo me voy al 2004, 2006, ni hablar si me voy a los 90, y te digo, en el 2015 Carrió iba con Macri, te me reías en la cara. Y sucedió. Impensado, sí. Entonces, estas peleas pueden generar uniones o alianzas políticas que formen una oposición fuerte. Se me viene a la cabeza el famoso tweet, creo que fue el mismo gobernador de Chubut, de las Provincias Unidas del Sur. Y esa idea, ¿no? Que si uno va a los partidos de las provincias del sur, el PRO no tiene nada. Solo Chubut. Sí, y que gran parte es la estructura radical. Es de la UCR. Sí. Vos sabés que también me hiciste acordar, cuando hablabas de que la 125 organizó a los productores agropecuarios, algo similar pasó con la pandemia, que la pandemia agrupó a un montón de gente que se empezó en un momento a manifestar, y que lo hacía por redes sociales y demás, en contra de las políticas de Alberto Fernández. Y que gran parte de esa gente terminó convirtiéndose en el electorado de Javier Milei. En especial los del 30% de la primera vuelta, de las generales de octubre. Algo probablemente también de lo prestado
que votó a Bullrich en las generales. Pero fíjate vos cómo, ¿no?, la muy mala acción de un gobierno, tanto la 125 como la cuarentena eterna, agrupa a otros. Y claramente es muy probable que muchas de las acciones de la política de la pelea que encarna Milei y que parece que tanto le gusta, porque esta parece que lo disfruta, termine reagrupando a la política, o algunos de la política, y a personas de la sociedad civil que hay cosas que no le gustan. O mejor aún sería que tuvieran algo alternativo. Ya sería una mejora incluso. Tal cual, justamente, entonces es el famoso los otros también juegan, ¿no? Es una Entonces, pauta de la política que nunca hay que olvidar. Los otros también juegan, sin duda. y por eso lo que uno hace, lo que los otros hacen afecta, como vos dijiste, la cuarentena 125, lo que yo hago también afecta a la arena política. Y por más que lo hemos hablado en muchos episodios, ellos no se autoperciban como políticos, aunque la palabra autopercibir no creo que le guste, lo son. Lamentablemente, para ellos lo son porque lo eligieron, nadie los obligó. Bueno, igualmente creo que fue el final del segundo episodio de esta temporada. Yo preguntaba, si no son políticos, ¿qué son entonces? ¿Cómo qué se definen? Porque algo tienen que ser. Sería una pregunta muy interesante para preguntarles. Volviendo con el tema de la 125, también disparó otra cosa, es decir, ¿por qué hago hincapié en la 125? Es porque justamente la cantidad de fichitas de dominó que se van cayendo. La 125 llevó a la pelea de Néstor Kirchner con el grupo Clarín y consecuentemente el proyecto de la ley de medios. Y dicho sea de paso, la relación que tenía el gobierno nacional con Clarín era muy buena antes del conflicto con el campo. No es que ya, eso también, quizás para las generaciones más jóvenes, es impensado ver que Manieto y Kirchner se daban la mano, pero sí se la daban. Y justamente Alberto Fernández era el nexo. Era el nexo. Y pongamos un solo ejemplo. El último acto de gobierno que hizo Néstor Kirchner fue firmar la fusión entre Cablevisión y Multicanal para convertirse en el casi monopolio de la televisión por cable que es hoy. Eso fue el último acto de gobierno que hizo Néstor cuando fue presidente, antes de que le pase la banda a Cristina. Por eso, ahí está el claro ejemplo, la pintura fantástica de mostrar la relación del gobierno nacional que tenía con el grupo Clarín, que se rompió eh, con el conflicto del campo y después la campaña de Clarín miente y demás, ¿no? Con este ejemplo del 2008, vemos cómo el reaccionarismo al kirchnerismo lo modeló para algo que no estaba en los planes en sus orígenes o en el proyecto original, proyecto cero. Y el reaccionarismo de Milei lo puede llevar a lugares inhóspitos de la democracia reciente argentina. Con esto no me refiero ni a que terminemos en una dictadura, ni que aparezcan escuadrones al estilo de la película La Purga, donde en 12 horas está habilitado todo hasta matar, sino me refiero a algo más básico, pero no menos peligroso, que es que la democracia no responda absolutamente nada de lo que se presume que debe responder. Es decir, que la democracia sea un show de stand-up. ¿Qué es más? Recuerdo cuando el mismo Milei dice, yo soy un showman y para estos momentos está bueno el show. No sé si te acordás, lo hizo... Sí, y lo hemos mencionado nosotros, que él ha sido un showman. Y no solo él, muchos de los emergentes de Occidente en la política, los que se denominan outsiders, ingresan a la política como showmans. Desde Twitter hasta la televisión. El mismo Zelensky era un personaje de una serie de televisión que hacía de presidente y terminó de candidato copiando a su propio personaje. Ujú. Después le irá bien o mal gobernando, es otro análisis. Pero llegan como showmans ante la falta de respuesta de la política tradicional a los problemas de la gente. Y que es totalmente entendible que así sea. Porque si la política no te resuelve tus problemas, bueno, la política tiene recambio.
No te gusta A, bueno, votás a B. No te gusta Tal B, cual. buscás un C. Ahora, eso que vos mencionás, en Occidente esa ola se ve. Claramente Milei entra en esta ola. Milei, o no digo Milei él como persona, sino el movimiento de él entra también en esta oleada. Pero también creo que a nivel nacional es una respuesta a ese progresismo de café. En otras palabras, un progresismo que decía querer combatir las grandes injusticias de un sistema opresor, pero que cuando llegaba al poder no lograba cambiar nada. Es más, se valía de la plata del Estado para enriquecerse. Sí, obviamente ya uno le puede después, lo puede juzgar por motivos de corrupción y demás, pero ya solo con los actos, saquemos la parte de corrupción, es juzgar a lo que hacen, no lograron cambiar nada. Y es justamente lo que la filósofa española contemporánea, Marina Garcés, llama analfabetismo ilustrado, que es una especie de que creemos saberlo todo y no podemos hacer nada. Por eso, como respuesta a ese progresismo de café, viene este reaccionarismo de café, que es más de derecha si se quiere, pero no por eso con un contenido reflexivo, político y filosófico coherente. Y, y justamente es a lo que vos había iniciado esto del término de café, y lo mencionaste muy bien, es como que bueno, estamos en el café y sí, vamos a resolver todos los problemas. Y yo me acuerdo el tema del libro, Milei con el libro, todas las soluciones de Argentina están acá. Es más, mirá, hago memoria. ¿Para qué me preguntás cuál va a ser mi ministro de Economía si el ministro de Economía voy a ser yo, mi ministro de Economía? Y hoy Toto Caputo tiene más facultades que cualquier de los últimos 10 ministros de Economía que pasaron por nuestro país. Entonces, es algo como muy... Es un show, básicamente, ¿no? Es, lamentablemente. Sí. Aclaremos que el café como bebida es algo maravilloso, para mí es mi mejor, la bebida que más me gusta, e ir al café es un acto cultural también espectacular, que debería desarrollarse aún más en Argentina, en especial en lugares como el litoral, donde no hay mucha cultura cafetera, pero lo que hablamos es de ese que va al café y, ¿no?, mira 5 minutos fútbol y ya cree que sabe más que Guardiola o que Klopp. Y no tiene ni idea de cuánto pesa una pelota de fútbol. Esto es lo mismo, ¿no? En la política es lo mismo. Resuelven todo en 5 minutos y, como dije antes, pagan la cuenta y cuando salen a la casa no se ocupan ni un minuto de la cosa pública. Cosa pública de la que hay que ocuparse. No todos tienen que ser el presidente, pero todos tienen que involucrarse en algo porque es lo común a todos y uno se beneficia del bien común, pero también tiene que aportar al bien común. Desde la cooperativa del colegio a la asamblea vecinal o la asamblea de tu edificio, el lugar en el que estés. O respetando leyes. O respetando leyes, tal cual. Y con esta cuestión del show, los medios de comunicación y las nuevas estrategias de comunicación también hacen juego, ¿no? Los canales, uno puede decir tradicionales argentinos, pero que en realidad no son tradicionales porque son jóvenes dentro de todo, no defiendan ni siquiera una ideología, sino un tuit vacío de un político afín. Como, subió este tuit y aplaudimos o lo defenestramos y pasa. Pero también hay otro que son los nuevos. Ahí ya encontrar un nombre es más difícil, pero lo que como los canales de streaming, ¿no? Sí. Eh, que tratan cosas tan vacías y ridículas, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, como por ejemplo, lo recuerdo porque fue algo, hizo un boom también en las redes sociales, de si el sexo casual habilitaba abrir la ladera del anfitrión con el que uno tenía relaciones. Y es así todo el tiempo, ¿no? Todo lo vacío y lo ridículo, lo absurdo. Ahora,
está bien, uno no critica que eso esté, ¿no? Lo que uno critica es que la política se transforme en eso y tenga de eso. Pero fíjate, la primera parte de los medios que decías, que se la pasan horas hablando del tuit de tal o el tuit de tal otro y cómo reaccionaron, es que justamente de eso se vale Milei y por eso le dedica tanto tiempo al Twitter, porque encuentra en los medios una caja de resonancia a escribir un par de líneas que le llevan tiempo, por supuesto, porque como dijimos, hay que dedicarle tiempo para leer tanto de lo que se retuitea, pero le termina siendo funcional a lo que él quiera generar. Bueno o malo, ahí ya es la opinión de cada uno, pero claramente, si después los periodistas, sin contenido, hablan de lo que se escribe en Twitter, y bueno, él va a escribir en Twitter. Tiene cierta lógica. Claramente. Respecto del otro que decís de los nuevos canales, los streamings, que son básicamente la tele por la computadora. Veía una Ujú. entrevista ya hace varios meses a Pergolini en el cual hablaba de esto y le preguntaban, bueno, ¿y la tele? Y si la tele va a seguir existiendo. Ahora la gente lo mira por la computadora, pero no deja de ser tele. Esto que hacemos nosotros no deja de ser radio. No estamos en vivo, no estamos todos los días, publicamos un episodio una vez por semana de más o menos una hora, un poco menos. Y la gente lo escucha cuando quiere. Es como la radio on demand, pero Ujú. no deja de ser el mismo sistema. Bueno, la tele por streaming es tele, solo que lo podés ver cuando vos querés, hay recortes, eso se magnifica en las redes sociales, pero era igual como se magnificaba antes, cuando te juntabas en, en la oficina con tus compañeros de trabajo o en la puerta del colegio cuando llevabas a los chicos, o los mismos chicos dentro del colegio, o en la universidad, o en la fábrica, los obreros. ¿De qué hablaban? De lo que había sucedido en la tele antes. Y hablaban de recortes. ¿Viste tal cosa? ¿Viste que pasó esto? Estuvo tal invitado. Sucedió tal cosa. Bueno, eso sucede hoy en las redes sociales. La lógica es más o menos la misma. El problema es que es muy vacío. Tanto cuando se habla de la vida cotidiana como cuando se habla de la política. Extremadamente vacío. Antes por lo menos tenía algo de contenido. Justamente, es decir, no cambia su esencia, cambia la forma y las herramientas, la esencia, como vos dijiste, sigue siendo tele, sigue siendo radio, es eso. Es vacío y déjame decir, es líquido también. Es decir, es un vacío que se perdura en el tiempo y que a veces se acelera, a veces baja, pero es triste, porque es un consumo constante sobre cosas que son vacías, digamos, que no tienen no tienen algo muy relevante para la vida. Que la política, que se presume que es aquella actividad en la cual debe regir sobre lo común, sobre los bienes, sobre el bien común, no lo haga, y ni siquiera se dedique a hacer negocios como la África subsahariana, y se dedique a hacer un show, y hoy voy a decir algo que puede sonar feo, pero ver al vocero presidencial Adorni y ver Gran Hermano no es algo muy distinto. Sí. Es que buscaron como vocero a un tuitero. Fíjate la lógica, Justamente. ¿no? Del choque, del enfrentamiento. Porque podía haber sido muy divertido como tuitero. ¿Y por qué era divertido? Porque estaba todo el tiempo peleándose con todo el mundo, que es la lógica de Twitter. Entonces, llevada esa lógica al estrado de la vocería, bueno, es llevar la política de la pelea, como el nombre de este episodio, a que sea tu forma de comunicar. Porque además, como dijimos, se emparenta y se machea perfectamente con el clima de época. Es lo que la gente quiere ver y quiere escuchar. Dijiste Gran Hermano, yo no lo veo, pero de- después ves recortes y se la pasan peleándose todo el tiempo. Es parte de la misma política de la pelea. Gran parte de ese problema es porque no hay contenido. ¿Y quién debería dar el contenido? Aquel que lo tenga.
Entonces, al final, en realidad, el problema es de aquellos que sí tienen contenido para dar y no lo dan. Y eso es lo que intentamos hacer acá nosotros, generar algo de contenido. Justamente. Reflexivo, con información, basado en datos, para ir llenando un poco ese vacío. No se escucharán más, no se escucharán menos, pero ese es nuestro objetivo. Creemos que lo vamos cumpliendo de a poco. Lo que dije en el episodio anterior. Comenten si les parece que sí o si les parece que no. Ahí en la opción del podcast de Spotify que tienen para opinar. Antes de cerrar con la cuestión de La Rioja, que es un tema muy interesante, casualmente porque los medios tradicionales poco hablan del caso de La Rioja ¿Viste? y es Salió, algo... Sí, salió en muy pocos lugares. sí. Tanto escrito como tele o radio. Increíble. Y por eso me parece un tema muy interesante para tocar. Más allá de porque nadie lo habla, es interesante y preocupante. Por eso es interesante. Sí. Quería decir, Sí. quería decir algo más respecto a lo de esto es un clima de época o responde al clima de época. Y obviamente, si uno se acuerda, peleas, Twitter, eh, un personaje histriónico, y todo te cierra y te lleva a un solo lugar que es Trump. Trump fue uno de esos y podríamos decir que es el más conocido, ¿no? A nivel mundial o a nivel occidente. Es cierto, las peleas de Trump, porque uno cree que solamente se peleaba, no, llevó a consecuencias como el famoso blackout cuando el Congreso no le votaba el presupuesto y bueno, se cierra todo, que justamente ahí el gobierno nacional deja de, por ejemplo, cierra los parques nacionales, las pensiones o jubilaciones nacionales no se pagan y demás, producto de no tener un presupuesto, cosa que no pasa en Argentina porque ese problema institucional no hay. Pero bueno, tocando ese tema de Trump, Estados Unidos es distinto y eso, que ojo, esto lo vamos a hablar con el invitado después, el próximo episodio. Dar el tema de las sesiones legislativas a las 9 de la noche, desde el atril, como se presume que va a ser, haber dado el discurso de Asunción fuera del Congreso y demás, que lo mencionamos que era muy norteamericano y vos dijiste, me acuerdo que me había frenado y dijiste sí, pero no, es más de Hollywood, decir lo Sí. que Más de Hollywood. Hollywood Tal quiere cual. demostrar. Esta copia que parece, no sé, como que es una remake del gobierno de Trump, eran otras condiciones. Pero sinceramente eran otras. Primero que Estados Unidos se maneja de otra forma. Ya vamos a hacer algún episodio de Estados Unidos por el tema de las elecciones. Pero los problemas en Argentina son muy profundos. Y la verdad que tirarle nafta al fuego es peor. Y esto lo habíamos hablado, no. El presidente se quiere pelear con 100 personas a la vez. Y el número 80 quizás no peleó contra nadie, se sube, te pone una piña, te tumbó. Sí, tal cual. Viene fresco. Viene fresco y vos venís desgastado por los 79 anteriores que peleaste y capaz que le ganaste a los 79. Entonces, no es algo a lo cual se lo recomendaría. Me parece que la situación está para otra cosa. Eso era lo que quería terminar. Y ahora sí con lo de La Rioja. No, y me sirve perfecto porque uno de los grupos con los que se peleó en estos días fue con los gobernadores. Y la pelea con los gobernadores viene por la reducción de las transferencias a las provincias, tanto las discrecionales como en el caso de Chubut, que se quejaban de que no les han enviado parte de la coparticipación. Lo mismo dice La Rioja, que no le han enviado parte de la coparticipación. Lo hizo en un documento por escrito que envió el gobierno, el Ministerio de Hacienda de la provincia, a la Bolsa de Comercio el lunes, en donde explicaba por qué entró en default, por motivos macroeconómicos, devaluatorios, y que el gobierno de Milei no le enviaba a la coparticipación.
Entonces, es parte del clima de época de la pelea de Milei con los gobernadores, eh, en, el cual, en lo cual se enmarca este problema de La Rioja, que es mucho más profundo, porque tiene particularidades propias de la provincia, eh, pero que van a repercutir en el resto de las provincias y también en algo va a repercutir en la nación. Recordemos que la provincia de La Rioja había tomado en el año 2017 un crédito por 300 millones de dólares para construir un parque eólico, Arauco se llamaba, en varias etapas, y que tenía diferentes tipos de inversión que iba a realizar. Y ya había entrado en default en el 2020 con ese bono verde, pero no fue tan conflictivo porque Nación ya estaba en default y también en ese momento entraron Buenos Aires, Chaco y Entre Ríos, con lo cual no era la única provincia que estaba con ese problema. Lograron solucionar el problema luego de que Nación hiciera su canje de deuda en agosto del 2020 y recién en septiembre del 21 la última provincia que renegoció su deuda externa fue La Rioja. En ese periodo, entre el agosto del 2020 y septiembre del 21, varias provincias renegociaron sus deudas con diferentes perfiles de vencimiento. La Rioja lo hizo y pasó a tener una deuda de 318 millones más los intereses, que en total suman 388 millones de dólares, ya con un perfil distinto que vencía más entre 24 y 28, lo anterior vencía entre 22 y 25, que acá hago una aclaración, ¿no? Vos fíjate, si analizás cada uno de los perfiles de vencimiento de las deudas provinciales, son todos de corto plazo, todo de corto plazo. En este caso lo usaron para algo productivo, que es hacer una inversión de infraestructura energética. No está mal, pero son todos créditos que sacan para pagar en 3, 4 años, 5 años, ¿no? Ujú. Eh, Provincias que son pobres, realmente pobres. Y busqué algunos números para que la gente tenga una idea de, de qué estamos hablando cuando hablamos de pobreza, ¿no? Pobreza estructural. Y no pobreza de las personas, porque es terrible la pobreza que tienen algunos riojanos, pero si no me refiero a la estructura de gobierno, ¿no? La Rioja tiene casi 90.000 kilómetros cuadrados y tiene 384.000 habitantes. Un PBI que, bueno, es difícil de calcular por el tipo de cambio, etcétera, pero más o menos 3.000 millones de dólares, más o menos. Eh, y un presupuesto para el 2024 también. Se hizo el año pasado, la devaluación, pero más o menos unos 875 millones de dólares, más o menos, al tipo de cambio actual. Ahora, si vos lo comparás con Ohio, o Ohio en inglés, ¿no? Un estado en Estados Unidos pequeño en comparación a los otros, ¿no? Que tiene Y que más o menos. aclares, perdón que te interrumpa, que Sí, aclares que en Ohio se hacen tantos memes, algunos que están quizás más en sintonía con lo que pasa en Estados Unidos con las redes, se hacen muchos memes de qué pasa ahí porque nunca pasa nada, es un estado que se olvida de Estados Unidos de que existe, en sí. general. Pero es un estado, por ejemplo, que es muy tenido en cuenta en las estadísticas porque electorales, porque acompaña muy bien a quien termina siendo presidente global, ¿no? El que Ujú. gana Ohio termina siendo, no porque sea importante, sino porque la mixtura poblacional, etcétera, es como muy, muy heterogénea, ¿no? Muy parecida al resto de Estados Unidos. Entonces, Ohio tiene 116.000 kilómetros cuadrados. El otro tenía 90.000. O sea, muy parecido. Ujú. Pero con 11.700 millones de habitantes. Un poco más, ¿no? Bastante más. Pero tampoco es un estado superpoblado, para nada. La ciudad principal es Cleveland y toda la zona de influencia. Eh, Ahora, cuando vos mirás el PBI, dijimos 3.000 millones más o menos el de La Rioja, ¿no? El de Ohio es 126.000 millones. Es brutal la diferencia. Brutal.
El presupuesto de Ohio para el 24 es de 95 mil millones de dólares. ¿Quieres otra comparación con tu provincia, con Santa Fe? Santa Fe tiene 133 mil kilómetros cuadrados, casi también lo mismo que Ohio. 3 millones y medio de habitantes y el PBI es 68 mil millones. O sea, 10 veces menos que Ohio. 10 veces Sí, no, menos. Es es un número abismal. impresionante, impresionante. Y tiene 11 millones de habitantes versus 3,5. O sea, tampoco es que la diferencia es 100 veces, ¿no? Ujú. Son 4 veces, menos de 4 veces de población y más de 10 veces de PBI. Ahí te das cuenta un poco la dimensión de, de, de lo que son nuestras economías, ¿no? Porque incluso hasta la deuda, 300 millones de dólares. Tampoco es tanto, pero no la pueden ni pagar. Vencía el otro día, vencían 26 millones. La primera cuota de capital después de la reestructuración y una que ya venía de los intereses. Y al final, con la presión mediática y demás, terminaron pagando los intereses por 10 millones y los 16 millones de dólares no los pueden pagar. Salieron algunos funcionarios de la provincia a decir, bueno, en realidad es un atraso en el pago, no es que no podamos pagar. Pero el lunes mandaron una nota, la nota número 10 del 2020 del Ministerio de Hacienda, a la Cámara, a la Cámara de Comercio, diciendo que no podían pagar por lo que dije antes, ¿no? La macroeconomía, la falta de transferencia de fondos. O sea, estaban explicando por qué no podían pagar, o sea, que no pueden pagar. Ujú. Y los funcionarios dicen, no es una provincia mal administrada. Sí, está recontra mal administrada. ¿Cómo no va a ser mal administrada si no pueden pagar 16 millones de dólares? Sabiendo esto, lo sabían en el año 2020, 2021, cuando reestructuraron, que se les venía ahora. ¿Qué hicieron en el medio? Está bien, devaluó la Argentina, lo que vos quieras, pero devaluó de 350 a 860, a 800, ahora 860, no a 10.000, ¿no? No tuviste Sí. ningún tipo de previsión de nada. El problema es que hay otras provincias que están más o menos en la misma situación. Entre Ríos, Buenos Aires, Chaco, los que habían entrado en default también en el 2020, también tienen perfiles de vencimiento, incluso post reestructuración, en donde tienen vencimientos altos en cada uno de los años venideros, hasta el 28, 29, depende, cada provincia tiene diferentes perfiles de vencimiento, pero en todas son todas deudas de muy corto plazo, no es que son a 20 años, a 10 años, como requeriría una inversión, por ejemplo, del parque eólico. Normalmente una empresa privada va a tomar una deuda a mucho más largo plazo, porque sabe el riesgo que hay, que puede quedarse corto en algún momento, que puede necesitar ingresos de capital. Y para abonar esto de la mala administración, La Rioja vendió una parte de los parques eólicos a Pampa Energía en el 2022 por 171 millones de dólares. ¿Y esa plata? ¿Dónde está? ¿Por qué no cancelaron la deuda con eso? ¿En qué la usaron? Crónicas periodísticas dicen para ampliar la capacidad del parque. Bueno, pero primero tienes que pagar tu deuda, que ahora no podés Y pagar. más si vence ahora. Y más si vence ahora, tal cual. Es preocupante porque puede arrastrar a otras provincias a la misma situación, porque si uno se guía por lo que dijo el Ministerio de Hacienda de La Rioja, la situación es la misma para todos. Problemas macroeconómicos, devaluación y reducción de las transferencias de nación a provincia. Con lo cual, si eso fuera realmente el problema, bueno, los demás van a estar en la misma situación. ¿Puede ser que caigan en default otras provincias? Sí, puede ser, y no sería nada bueno. Milei dice no los vamos a rescatar, es un problema de las provincias, pero va a afectar a la Argentina globalmente, porque el mercado también mira eso, ¿no? Es algo que no va a impactar ya,
Pero si no se resuelve y si caen otras provincias en default, es un tema a mirar y es un tema que probablemente Milei no tenía en cuenta. No sé, o sí, no sé, pero que él le va a pegar lateralmente, seguro. Sí, justamente muchas provincias financian sus obras públicas a través de deuda, de toma de deuda. Esto me refiero a obras pasadas, ¿no? Sí, Eh, bueno, si entras en default nadie te presta, es así. Nación no exactamente. hace obras, provincia no tiene para hacer obras, se paraliza todo, no es un buen escenario. No es un buen escenario. Y no es solo que no te prestan, hay un montón de problemas que devienen de no pagar las deudas, de entrar en default, ¿no? Bueno, esperemos que... Bueno, vamos a ver, no espero nada. Esperemos que se resuelvan las cosas, pero de algunos gobiernos no espero nada, realmente. Unos gobiernos provinciales. Habrá que estudiarlos y seguirlos, eso sí, porque es un tema interesante y que va a traer cola. Vamos cerrando ya. Obviamente ya habíamos entrado en este episodio diciendo la cuestión del discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, que lo vamos a analizar con un invitado especial el viernes que viene. Vamos a hablar un poco sobre el contenido, sobre la forma y sobre lo que se le viene, ¿no? Vamos a esperar qué es de lo cual va a hablar, seguramente porque es un tema que se estuvo viendo en la semana, la cuestión de la corrupción y demás temas que van a entrar. Creo que fue un episodio muy interesante que ha tenido de todo un poco. Vamos a tener un muy buen análisis la próxima semana y, y creo que algunos de los temas que hemos tocado hoy de la política de la pelea van a verse en el discurso. Lo analizaremos la semana que viene, pero creo que van a estar presentes muchos de ellos. Gracias, Milan. Nos vemos el próximo viernes. Nos vemos la semana que viene. Chao.